En el tercer año de mi marca de por vida, Eric Harris empezó a quejarse de que yo era un omega defectuoso, menos excitante que los demás. Asentí con calma y le entregué los papeles del divorcio. Tienes razón, dije. Entonces divorciémonos. Eric me miró el rostro y soltó una leve risa. Firmó sin dudar. Pero que quede claro, añadió, si esta vez de verdad nos divorciamos, no pienso rogarte. Un omega como tú, sin feromonas, ¿quién te querría después del divorcio? No discutí. Simplemente tomé la maleta que ya tenía preparada y me mudé. Esa misma noche, Eric, borracho, me llamó, Leo, ¿por qué no estás en casa? ¿Aún estás molesto? El teléfono fue arrancado de mi mano por la persona que estaba detrás de mí. Al verme débil, alzó una ceja y sonrió con calma. ¿Él? Está ocupado. Ah, ahora mismo está dormido. ¿De verdad quieres hacerlo esta vez? Preguntó Eric, apoyado perezosamente contra el mueble. No respondí. Me acerqué y le extendí el acuerdo. Eric bajó la vista para echar un vistazo y luego alzó los ojos hacia mí, con esa indiferencia habitual. ¿Y ahora por qué es? ¿Porque trabajé hasta tarde y no volví a casa? ¿Te enojaste por eso? Su camisa estaba arrugada, los dos primeros botones desabrochados. No parecía notar lo fuerte que era el olor de las feromonas de otro omega que aún lo envolvía, ni la marca de beso en su cuello. Todo en él lo decía sin palabras, la noche anterior se había acostado con alguien más. Mientras yo no lo enfrentara, Eric no lo admitiría. Como ahora. Podía seguir mirándome sin expresión y decirme que había estado trabajando hasta tarde. Aunque sabía perfectamente que yo lo sabía. Lo miré con serenidad. La próxima vez que te acuestes con alguien, le dije con frialdad, recuerda borrar el olor de sus feromonas. Es un poco repugnante. Eric se rió suavemente. Me tendré más cuidado la próxima vez. No habrá próxima vez. Ni siquiera tomó en serio mi decisión de divorciarme. Aunque tenía los papeles delante, seguía creyendo que yo solo estaba molesto, esperando que me calmara, que me dejara consolar. Que no hablaba en serio. Empujé el documento hacia él. Fírmalo. Eric me observó en silencio durante un largo rato. Luego sonrió con suficiencia, tomó el bolígrafo y firmó. Después de hacerlo, lo lanzó al cubo de basura, como si no significara nada. Aviso previo, dijo con desdén, si de verdad nos divorciamos, no volveré a rogarte. Una chispa de indiferencia cruzó su mirada. Y añadió con voz casual, piénsalo bien, un omega como tú, sin feromonas, incapaz de quedar embarazado, y además marcado de por vida por mí, después del divorcio, ¿quién te querría? No se equivocaba. Como un omega defectuoso con una marca de por vida, nadie me querría. Pero tampoco me importaba. Guardé el acuerdo firmado, subí al piso de arriba y bajé con la maleta que ya había preparado. Al pasar junto a Eric, me detuve. Después de firmar, hay otros trámites, le dije con voz neutra. Te avisaré cuando llegue el momento. Eric giró la cabeza y fijó la mirada en mí. Con calma, respondió, esta vez vas en serio, ¿eh? De acuerdo. Esperaré tu aviso. Cuando terminó de hablar, me di la vuelta y me fui sin mirar atrás. Al día siguiente de mudarme, pedí una cita para limpiar la marca. 10 días después sería la operación. Una marca de por vida no es como una temporal, una requiere cirugía, la otra, solo tiempo. Mi teléfono vibró. Eric me había enviado una foto, unos libros que no había llevado conmigo y algunas prendas de ropa. El mensaje era claro. Creía que este divorcio era solo una estrategia, un juego de orgullo. Le escribí, tíralo todo. Eric no respondió. Y yo tampoco lo esperé. Esta vez, realmente quería terminar con ese matrimonio. Esa noche, Eric volvió a llamar. Ven a buscarme. El mismo tono autoritario de siempre. Antes, esas palabras habrían sido mi excusa para reconciliarnos. Una escalera para bajar con dignidad. Pasé una página del informe del proyecto y respondí con frialdad, no tengo tiempo. Eric soltó una carcajada al otro lado y levantó la voz, hablando con sus amigos, esta vez sí que está furioso. Ni siquiera viene a recogerme. Difícil de tratar, dice que quiere divorciarse.
Alguien se rió y lo insultó en broma, te lo mereces. ¿Quién te manda a andar siempre detrás de omegas? Escuché sin expresión, hasta que sus risas se convirtieron en apuestas sobre mí. ¿Cuánto tardaría en volver con Eric? Eric, divertido, dijo, 5 días. 10. Una semana. Colgué el teléfono en silencio. La habitación volvió a quedar en calma. Pensé, solo tengo que esperar a recibir el certificado de divorcio. Luego todo lo demás dejará de importarme. Eric perdió la apuesta. Me llamó con voz perezosa. ¿Todavía molesto? Ha pasado casi una semana. ¿Cuándo vas a volver a casa? Respondí con tono neutro, Eric, ya nos divorciamos. Se rió. Sí, claro. Nos divorciamos porque tú lo dices. ¿Y cuándo dejarás de enfadarte? Evidentemente, aún no se tomaba los papeles en serio. Creía que todo era un berrinche. Si no podemos hablar con sentido, dije, entonces no hay nada más que decir. Colgué. Exhalé profundamente. Me sentí agotado, de cuerpo y alma. No entendía cómo, en solo 3 años, Eric había cambiado tanto. Durante una fiesta en la universidad, Eric y yo nos agregamos en WeChat. Fue directo, sin disimular su interés. Un mes después, me confesó sus sentimientos. Lo rechacé. Después de eso, actuó como si nada hubiera pasado, viniendo a verme todos los días. Las cosas cambiaron durante una reunión con amigos. Nos cruzamos en la puerta. Ninguno mencionó la confesión. Pero al llegar al salón, escuché las burlas. ¿De verdad a Eric le gusta Leo Rivers? Escuché que ni siquiera tiene feromonas. Si acaba con un alfa, ¿qué pasa cuando el alfa entre en celo? Solo tiene una cara bonita. A ese tipo los llaman omegas defectuosos, sin feromonas y casi incapaces de quedar embarazados. TSK, TSK. ¿Eso siquiera cuenta como omega? Antes de que pudiera reaccionar, Eric pateó la puerta y se lanzó contra los 2 tipos que hablaban de mí. 1 contra 2. No perdió, pero tampoco salió ileso. Cuando logré separarlo, sus ojos aún brillaban con una furia contenida. Con voz helada, los advirtió, si vuelvo a oírlos hablar de él, los golpearé otra vez. Cada vez que lo hagan. Después, le pregunté, ¿por qué peleaste por mí? Con el rostro lleno de moretones, Eric respondió con seriedad, porque me gustas. No dejaré que nadie hable mal de ti. Las feromonas no lo son todo. Si se pudiera elegir, nadie querría ser así. Aún recuerdo su expresión al decirlo. Tiempo después acepté su confesión. Y, durante un tiempo, fue bueno conmigo. Pero al final, también me engañó. Dijo que yo no era tan emocionante como otros omegas. Una razón tan directa como absurda y cruel. El día de mi cirugía, ocurrió un imprevisto. Me encontré con Eric, y con el omega que lo acompañaba. Las feromonas de Eric son inestables, cada 3 meses necesita un chequeo. Antes, siempre era yo quien lo acompañaba. Cuando me vio, levantó una ceja, con esa sonrisa de autosuficiencia. ¿Viniste a buscarme? Aún vestía la bata del hospital, con los papeles del examen en la mano, pero Eric ni siquiera pareció notarlo. Eric, ¿no te crees demasiado importante? Dije con una sonrisa sarcástica, mirándolo a él y al omega detrás. ¿De verdad te lo mereces? Me di la vuelta para irme. Era como si sus ojos volvieran a ver la luz. Me tomó de la mano, observando mi bata. ¿Estás enfermo? Sin expresión, retiré mi mano. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Eric me miró en silencio. Luego pareció comprender y soltó una risa ligera. ¿Esta escenita la armaste por mí? Lo miré con frialdad, sin decir palabra, y me di la vuelta. El omega a su lado preguntó en voz baja, Brother Eric, ¿quién es él? Ese omega había aparecido la noche anterior en su red social. Eric lo había publicado solo para que yo lo viera. Para que corriera a preguntarle quién era. Mientras yo me alejaba, Eric respondió con indiferencia, un conocido. Nada cercano. Y tenía razón. Nada cercano. De vuelta en la habitación del hospital, el médico entró para repasar las notas preoperatorias.
Mis glándulas estaban subdesarrolladas, técnicamente, podían clasificarme como un omega defectuoso. Por eso, la limpieza de la marca era necesaria. Más arriesgada y mucho más dolorosa que para un omega normal. Ya lo sabía. Lo había investigado hacía tiempo. Confirmé que quería hacerlo y firmé el consentimiento informado. El médico tenía razón. Limpiar una marca duele. Para un omega, el procedimiento es brutal e injusto. Tendido sobre la mesa de operaciones, me sentí más ligero que en años. Sin la marca, ya no sería el omega de Eric. Él y yo, ya no tendríamos nada que ver el uno con el otro. No me dieron el alta hasta una semana después. Intenté tomar un taxi frente al hospital, pero mi rostro estaba tan pálido como una hoja de papel. La hinchazón en la nuca aún no había bajado, cualquiera, con solo mirarme, podía adivinar lo que me había pasado. Nadie quiso aceptar el viaje. Me tambaleé, y en ese momento un Maybach se detuvo suavemente frente a mí. La ventanilla trasera bajó, revelando el rostro de Nicholas Miller. Su mirada se fijó directamente en mí. El tío pequeño de Eric, solo 5 años mayor que él, y aún soltero, para desesperación de toda la familia. Incluso habían llegado a sospechar que no le gustaban los omegas. Habían intentado emparejarlo con alfas también, sin éxito alguno. ¿Por qué estás solo en el hospital?, preguntó. ¿Dónde está Eric? Un mareo nubló mi visión. Negué con la cabeza, intentando no desvanecerme. Él no pareció necesitar una respuesta. Sube al coche, dijo. No era tan cercano a Nicholas Miller, y además, era el tío de Eric. Negué de inmediato. No hace falta, puedo tomar un taxi. Su expresión no cambió, pero alcancé a notar un leve destello de desagrado en sus ojos. Nos quedamos mirándonos en silencio. Con el dolor punzante en la nuca, finalmente cedí y subí al coche. Perdón por molestarte, murmuré. Cuando por fin recuperé el aliento, Nicolás habló. ¿Qué te pasó en el cuello? No esperaba que se diera cuenta tan rápido. Tarde o temprano, el divorcio se sabría. Respondí en voz baja, una cirugía de limpieza de marca. El coche se quedó en silencio. Tras un largo momento, Nicolás repitió, ¿limpieza de marca? Frunció el ceño, con una mirada compleja. Sí, asentí, me estoy divorciando de Eric. Sin darme cuenta, mis dedos se apretaron contra la costura del pantalón. Como tío de Eric, supuse que intentaría disuadirme. Pero Nicolás guardó silencio por un buen rato. Confundido, giré el rostro hacia él, y me encontré con su mirada directa. ¿Duele?, preguntó. Al principio, no reaccioné. ¿Qué? Repitió con paciencia, ¿la limpieza, duele? Aflojé la mano que aún apretaba la tela arrugada. No esperaba que me preguntara eso. No porque quería divorciarme, sino si me dolía. Mis pestañas temblaron. Giré la cabeza con rigidez y respondí con dificultad, no. En realidad, dolía muchísimo. Todavía dolía. Aunque me hubiera apartado, podía sentir su mirada fija sobre mí. Leo Rivers, dijo Nicolás con voz baja, no se te da bien mentir. Me quedé completamente mudo. ¿A dónde vamos?, preguntó después. El cambio de tema fue tan brusco que apenas pude reaccionar. Respondí por reflejo, dando una dirección. Ya habíamos avanzado bastante hacia la casa de Eric, pero al oírme, el conductor giró en otra dirección. Cuando llegamos, abrí la puerta para bajar. Nicolás me sujetó del brazo, solo por un segundo, y enseguida me soltó. ¿Cuándo recibirás el certificado de divorcio?, preguntó con calma. Habíamos presentado los papeles hacía 2 días, faltaban 30 de periodo de reflexión. Su pregunta me tomó por sorpresa, pero respondí con sinceridad. Él asintió despacio. Entendido, dijo con serenidad. Muy bien. Estaba por meter la llave en la cerradura cuando escuché mi nombre. Me giré. Nicolás me miraba de frente, con esa misma tranquilidad que si hablara de cualquier cosa. Cuando te divorcies, ¿te casarías conmigo? Me quedé helado, dudando si había oído bien. ¿Qué, dijiste?, pregunté sin pensar. Hizo una breve pausa. Oh, al menos,
dame la oportunidad de cortejarte. Esta vez lo escuché claramente. No estaba soñando. Nicolás había dicho que quería conquistarme. Tío, ¿estás bromeando? No, respondió sin vacilar. Hablo en serio. Al notar mi rigidez y desconcierto, no insistió más. Desbloqueó la puerta por mí. No dudé, salí casi huyendo del coche, apresurándome hacia adentro. Después de ducharme, me tumbé en la cama, con la cabeza llena de las palabras de Nicolás. Apenas nos habíamos visto unas cuantas veces. Éramos poco más que conocidos, apenas un saludo educado. Nada más, antes de poder ordenar mis pensamientos, un mensaje me devolvió a la realidad. Era de Eric. Estaré de viaje por trabajo unos días. Si quieres volver a casa, vuelve. No te enfades. Te compré un regalo. Por el momento, aparté las palabras de Nicolás de mi mente. Eric seguía creyendo que yo era el mismo de siempre, que solo estaba haciendo un berrinche. Pensaba que bastaría con endulzarme un poco, comprarme algo, y yo volvería a su lado, tal como él decía. ¿Un omega como yo, marcado de por vida por él, quién más me querría? Tras 2 días de descanso en casa, volví a la oficina. Durante una cena con un cliente, me topé de frente con el Eric en viaje de negocios. Cuando me vio, ni siquiera se mostró culpable. En su rostro apareció una leve sonrisa, casi resignada. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Dijo, arqueando una ceja, con una sonrisa despreocupada. ¿Viste el regalo que te mandé? Te sobrevaloras, respondí con frialdad. Este lugar no es solo tuyo. El cliente con el que tenía la reunión me llamó desde no muy lejos. Me giré para responderle, y al volver la vista, noté la cara sombría de Eric. Nunca le había gustado mi trabajo. Un mes de salario no valía ni una botella de su vino, y además era agotador. Hacía tiempo que lo había descartado de su mente. Me veía solo como un canario que no podía sobrevivir sin depender de él. No volví a mirarlo. Me di la vuelta para irme. Pero me agarró del brazo con fuerza. Su mirada descendió desde mi nuca hasta mi rostro. Me observó fijamente, con voz temblorosa. ¿Qué le pasó a tu glándula? En este círculo, Eric no podía ignorar lo que significaba una limpieza de marca. Simplemente no podía creer que yo lo hubiera hecho. Me solté de su agarre. Lo miré directamente a los ojos, sereno, y respondí con indiferencia, solo la limpié, nada más. Como si hablara de algo trivial. Las personas alrededor contuvieron el aliento. Nadie esperaba que yo llegara tan lejos. El rostro de Eric se ensombreció. Limpiar la marca significaba que mi cuerpo ya no llevaba su olor de alfa. También significaba que ya no lo quería. Con la mandíbula tensa, me miró incrédulo, como si no pudiera aceptar que de verdad lo había hecho. En su mente, yo lo amaba tanto, ¿cómo podía atreverme a borrar la marca? La noche que me marcó de por vida, le advertí que, con mi condición de omega subdesarrollado, una marca permanente dolería mucho más que para otros, y que limpiarla sería aún peor. Pero Eric solo besó las lágrimas que el dolor me había arrancado. Y me prometió en voz baja que jamás me dejaría la oportunidad de quitarla. Ahora, sus ojos enrojecidos destilaban furia. Leo Rivers, dijo entre dientes, ¿tenías que armar tanto escándalo? Parece que jamás lograré que Eric entienda. Nunca reconoce su culpa. Siempre me culpa a mí. No me defendí, solo dije, Eric, no olvides la fecha para recoger el certificado de divorcio. Después de despedir al cliente, me quedé fuera del restaurante, vomitando hasta quedarme sin fuerzas. Cuando por fin terminé, una botella de agua apareció frente a mí. Seguí con la mirada la mano que la sostenía, y vi el rostro de Nicolás. Por un instante, me quedé sin palabras. Enjuágate la boca, dijo con voz tranquila. Desde aquella vez que me había dicho aquellas cosas, no lo había vuelto a ver. Llegué a pensar que solo estaba bromeando. Su expresión seguía igual de serena. Te sentirás mejor si lo haces. Después de un momento, tomé la botella. Gracias. La abrí y bebí un buen trago. Y sí, me sentí mejor. Cuando recuperé el aliento, Nicolás dijo, te llevo a casa. Negué con la cabeza. No hace falta,
tomaré un taxi. Si hace falta, replicó con calma. Al final, subí al coche de Nicolás. Porque había visto a Eric en la puerta. Nos miraba fijamente, como si quisiera perforarme con los ojos. En el coche, ninguno de los dos dijo una palabra. El silencio era tan denso que dolía. En medio de mis pensamientos, recibí un vídeo de uno de los amigos de Eric. Lo abrí, y allí estaba él como protagonista. La luz parpadeante del bar mareaba. Eric estaba recostado en el sofá, con aire despreocupado, mirando a la cámara con una sonrisa insinuante. Lo hacía a propósito. Un omega con poca ropa estaba sentado en su regazo, recostado contra su pecho, usando los dientes para desabrocharle la camisa, 1, 2, 3 botones. Cuando llegó al cuarto, Eric le levantó el mentón con una sonrisa apenas visible. ¿Vas a desabrocharlos todos? El omega se sonrojó, su atrevimiento era evidente. Y, sin moverse de esa posición, sacó la lengua y rozó los dedos de Eric. Cuando terminé de ver el vídeo, no sentí absolutamente nada. Respondí solo con 2 palabras, recibido. Cuando llegamos a mi edificio, intenté abrir la puerta del coche, pero no se movió. Miré a Nicolás. Con calma, sacó su teléfono y mostró un código QR. Agrégame a WeChat. Después de hacerlo, revisó 2 veces que la conexión estuviera correcta antes de guardar el móvil. Solté un suspiro. Estaba por bajarme cuando él preguntó, ¿cómo está tu glándula? ¿Todavía te duele? Me quedé quieto un instante y luego negué. Ya no. El silencio volvió a llenar el aire. Hasta que extendió la mano, como si fuera a tocarme. Me aparté instintivamente, y su mano quedó suspendida en el aire. Déjame ver, dijo. No sonaba como una broma. De hecho, sonaba casi indecente. Apreté los labios. No duele, repetí. No le di una segunda mirada al vídeo de Eric. Para ser exactos, no me importó. Él, en cambio, no podía quedarse quieto. Me envió 10 mensajes seguidos pidiendo perdón. No terminé de leerlos. Lo puse en no molestar. Eric no estaba realmente arrepentido. Solo se dio cuenta de que, esta vez, yo no era como antes, que no corría a buscarlo para reconciliarme. Y, además, había limpiado la marca. Eso lo descolocó. Por eso se disculpaba. Pero no de corazón. Eric nunca cambiaría. La primera vez que olí el aroma de otro omega en él, con los ojos rojos, le exigí una explicación. Desesperado, dijo que había sido un accidente, que ese olor se le había pegado por casualidad, que jamás me traicionaría. Después de 5 años junto a Eric, le creí. En aquel entonces, para casarse conmigo, Eric había roto con su familia. Sus padres solo tenían un hijo, y la pelea fue monumental. Pero Eric no cedió. Insistió en estar conmigo, aunque yo fuera un omega con pocas probabilidades de concebir. Al final, su familia aceptó. La boda fue grandiosa. Toda la alta sociedad asistió. Fue su forma de demostrarle al mundo cuánto me valoraba, que, incluso siendo defectuoso, me quería. Cuanto mayor fue la ostentación entonces, más rápido se borró esa devoción después. Y más pronto se aburrió. Una vez se convirtió en 2, luego en 3, al principio no quise creerlo. Después, simplemente me rendí. El día que podíamos recoger el certificado de divorcio, llamé a Eric. Su voz sonaba recién despierta, un poco ronca. ¿Certificado de divorcio? Ajá. Chasqueó la lengua, molesto. Leo, ¿de verdad piensas hacerlo? Sí. Debía de estar encendiendo un cigarrillo. Una voz extraña se escuchó de fondo. ¿Broter Eric, fumando tan temprano? Todavía tengo tu olor encima, ¿quieres olerlo? No pude evitar soltar una risa. Conozco demasiado bien la naturaleza de Eric. Un segundo antes me pedía perdón, y al siguiente estaba en la cama con otro omega. Aquel omega ni siquiera se molestó por la llamada. Seguía aferrado a él. Hasta que Eric lo interrumpió con fastidio, cállate un segundo. Estoy por divorciarme, maldita sea. Y luego, dirigiéndose a mí, dijo, bien. Voy para allá. Cuando Eric llegó,
Yo llevaba 20 minutos esperándolo. Vamos, dije. No se movió. Se recostó en la silla, con aire despreocupado. Al ver que hablaba en serio, me sujetó del brazo. ¿De verdad no te arrepientes? Solté su agarre. No. Eric me miró fijamente. Leo, si te arrepientes ahora, fingiré que nada de esto pasó. Podemos volver a ser como antes. Bajó la voz, insistiendo, no importa que hayas limpiado la marca. Puedo marcarte otra vez. Escuchar algo tan descarado, tan carente de vergüenza, casi me hizo reír. Este era el mismo hombre que una vez desafió a toda su familia por mí. Ahora, no era más que un canalla mostrando su verdadera cara. Sonreí de lado, con un destello de burla en los ojos. Aunque Eric se había cambiado de ropa, aún no podía ocultar el olor del omega que se le pegaba a la piel. Me sostuvo la mirada. Cuando vio que mi expresión no se ablandaba ni un poco, suspiró, resignado. Está bien. Si quieres el divorcio, lo tendremos. Con el certificado de divorcio en la mano, finalmente exhalé. Había temido que Eric cambiara de idea a mitad del proceso. Él trató el documento como si no valiera nada, metiéndolo en el bolsillo con indiferencia. Así que esta vez tu berrinche llegó hasta el divorcio. Luego añadió, sin importancia, cuando se te pase el enfado, volveremos a estar juntos. De todos modos, no puedes vivir sin mí. Eric se equivocaba. Antes lo perdonaba una y otra vez. Solo porque lo amaba. No porque no pudiera vivir sin él. Ahora que el certificado estaba en mis manos, ya no había nada que discutir. Solté una pequeña risa. Descuida, ni muerto volvería contigo. El rostro de Eric se endureció al instante. Estaba a punto de replicar cuando el coche de Nicolás se detuvo frente a nosotros. ¿Terminaron? Preguntó, bajando la ventanilla. Le dirigió una mirada a Eric y luego a mí. Si ya terminaste, sube. Sus palabras cayeron como una piedra, y una extraña tensión se extendió por los escalones de la oficina del registro civil. 4 ojos se encontraron. Sospeché que Nicolás lo había hecho a propósito. El rostro de Eric se desfiguró. Hasta un tonto habría notado que algo no iba bien. Dio un paso al frente y forzó una sonrisa. Tío, ¿qué lo trae por aquí? Nicolás levantó ligeramente la barbilla. Pasaba por la zona. Vine a recogerlo. Las parejas formadas en la fila se volvieron a mirar, como si vieran una escena sacada de una telenovela. La sonrisa de Eric se tensó. Giró hacia mí. ¿Vienes con él? Sostuve su mirada con calma. Después de unos segundos, avancé. Sus ojos me siguieron mientras me acercaba a la ventanilla. Claro, le dije a Nicolás. Gracias. Extendí la mano hacia la manija del asiento del copiloto, y Eric la cubrió con la suya. Sus ojos estaban inyectados en sangre cuando gritó, Leo, ¿estás intentando vengarte de mí? Entonces aquella noche, ¿también fue con mi tío? Actué por impulso. Suéltame. Estamos divorciados, dije con frialdad. ¿Y esto qué tiene que ver contigo? Nos quedamos frente a frente casi un minuto. Eric finalmente soltó mi mano y soltó una risa amarga. Bien. Hablaremos cuando te calmes. Si lo que quieres es venganza, también sirve. Luego miró dentro del coche, hacia Nicolás, con una sonrisa cargada de sarcasmo. Entonces le dejo la tarea a usted, tío, de llevar a Leo a casa. No te preocupes, respondió Nicolás con tranquilidad. Sentado en el coche de Nicolás, ya me estaba arrepintiendo de haber subido. El silencio era sofocante. Le pedí que me dejara en la siguiente esquina. No respondió, y en lugar de frenar, aceleró. ¿Qué dijiste? Preguntó con un parpadeo, como si recién lo notara. Ah, claro, la siguiente esquina, lo olvidé. Me distraje. No te oí. Cuando se trataba de hacerse el desentendido, Nicolás era imbatible. Casi me causó gracia. Al final cedí y le pedí que me llevara a la oficina. Había pedido tantos días de permiso por culpa de Eric. Que el trabajo se me había acumulado. Nicolás no dijo nada. Giró el volante y me dejó frente a la empresa. Le di las gracias.
Al bajar, lo escuché decir, Leo, estoy empezando a cortejarte. Lo decía en serio. Y yo lo rechacé con la misma seriedad. Esa misma tarde, me llegó un mensaje suyo, ¿libre esta noche? Me gustaría cenar contigo. Me quedé mirando esas dos líneas casi 2 minutos, antes de suspirar. Nicolás se movía tan rápido que apenas podía seguirle el ritmo. ¿Cortejarme? ¿A mí? ¿A un Omega recién divorciado de su sobrino? El chisme sería cruel. Se convertiría en el hazmerreír de todos. Era una locura. Incluso si yo aceptaba, su familia jamás lo haría. A menos que todos hubieran perdido la cabeza. Tal vez porque no respondí, me envió un emoji. Me detuve un momento, luego escribí, tengo que trabajar hasta tarde, no tengo tiempo. Lo envié. Un momento después, el teléfono vibró de nuevo. Está bien. No era exactamente una mentira. Con tantas ausencias, el trabajo se me había acumulado. Solo podía ponerme al día haciendo horas extra. Esa noche, al salir, vi de inmediato el coche de Nicolás, y a él, apoyado contra la puerta. Te llevo a casa, dijo al acercarse. ¿Está bien? Algunas cosas debían decirse con claridad tarde o temprano. Está bien, respondí. De camino, Nicolás sugirió, comamos algo. De acuerdo. Dentro del restaurante, me pasó el menú. ¿Qué quieres? No lo tomé. Lo que sea. Pide tú, no soy exigente. Nicolás no insistió. Pidió por los dos. Después de que el camarero se fue, miré a Nicolás. Nicolás, lo nuestro no tiene futuro, dije. No tienes que seguir persiguiéndome. Él me sostuvo la mirada. Las demás palabras se me atoraron en la garganta, ni subían ni bajaban, quedando atrapadas con dolor. Aparté la vista, frotándome los dedos por instinto. Continué, así que no malgastes tu energía. Deberías buscar un Omega que encaje contigo, no perseguir a alguien como yo, recién divorciado. El silencio se alargó. Por fin, Nicolás habló, ¿ni una mínima posibilidad? Tragué saliva, la garganta seca. No, respondí. Terminamos la cena tardía. Entonces Nicolás dijo, no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Levanté la cabeza de golpe. Nuestros ojos se encontraron. Me dedicó una leve sonrisa. Que estés de acuerdo o no, no importa, dijo con suavidad. Cortejarte es mi decisión. No tiene nada que ver con tu divorcio. El divorcio solo significa que por fin tengo una oportunidad. Se puso de pie. Vamos, te llevo a casa. No. Nos quedamos mirándonos en silencio. Perdí, otra vez. Subí al coche de Nicolás. A mitad de camino, mi móvil vibró 2 veces. Era un amigo cercano a Eric. Cuñada, ¿puedes venir a buscar a Eric? Está borracho y haciendo un escándalo, no deja que nadie se le acerque. Sería mejor que ustedes dos lo hablaran en casa. Eric en serio se preocupa por ti. Solo le gusta jugar un poco, pero jamás se interesaría por esas personas. Siguió un vídeo, Eric borracho, con un Omega a su lado, mordiéndose el labio, ojos enrojecidos, como si estuviera mortalmente agraviado. Todavía me daban ganas de reír. Los que rodeaban a Eric tampoco eran nada buenos, desesperados por justificarlo. Respondí con 2 palabras, recibido. Cuando bloqueé el móvil, Nicolás preguntó, ¿quieres que demos la vuelta? Me giré, dándome cuenta de que debía haber escuchado el audio del vídeo. No hace falta, dije. Solo llévame a casa. 5 minutos después, llegó otro vídeo, Eric, con los ojos cerrados, llamando mi nombre. Respondí, recibido. Nicolás se detuvo frente a mi edificio. Cuando bajé del coche, me preguntó de repente, ¿volverías a casarte con él? Lo dijo en serio, cada línea de su cuerpo tensa, hasta que respondí, no. Ese matrimonio había terminado. La marca fue eliminada. ¿Cómo podría volver atrás? En cuanto a Eric, mi corazón por él había muerto hacía mucho. Nicolás me miró por un largo momento antes de decir, bien. De vuelta en casa, me dejé caer en el sofá. No sé cuánto tiempo pasó.
El teléfono sonó, luego se cortó. Al revisar, era otro amigo de Eric. No contesté. Me bombardearon con 5 o 6 mensajes. ¿Dónde estás? ¿Por qué no has llegado? ¿Cuánto más vas a tardar? Me froté las sienes con fuerza y respondí, recibido. Amigo. Bloqueé el móvil y subí a ducharme. Al salir, el teléfono vibraba en la cama, era Eric. No contesté. Tampoco volvió a llamar. Cada vez que discutíamos, él se emborrachaba y mandaba a sus amigos a pedirme que fuera a buscarlo. En su mente, era una forma de darme una salida. Solo tenía que aceptarla. Qué pena. Ese truco ya no funciona. Mi teléfono vibró. Buenas noches. Era de Nicolás. Después de eso, Eric dejó de llamar. Yo cada vez estaba más ocupada, las cenas con clientes hasta tarde se volvieron rutina. Una cosa no cambió, después de despedirme de los clientes, ahí estaba Nicolás. Se acercaba para sostenerme con firmeza, su aroma envolviéndome por completo. Te llevo a casa. Parecía adicto a hacer de chofer, presidente Miller de día, conductor nocturno a tiempo parcial. A veces incluso aparecía con flores o un regalito. Yo solo podía suspirar. Me apoyé en su coche, saqué un cigarro y lo encendí. Nicolás no dijo nada. Después de 2 caladas, la presión en mi cabeza por fin cedió. Desde que el trabajo se volvió más intenso, suelo fumar cuando estoy agotado. Con el cigarro entre los dientes, le pregunté, ¿no estás cansado? No. Pues yo sí, lo miré. ¿Por qué me persigues? ¿Acaso salir con el Omega divorciado de tu propio sobrino te da algún sentido de logro? Nicolás, tú, me gustas, dijo, interrumpiéndome con calma. El resto de mis palabras se apagaron en la garganta. Me congelé por un instante, en blanco, hasta que la ceniza me quemó el dedo y volví en mí. Aparté la mirada, sin saber qué decir. Te llevaré a casa, dijo Nicolás. A esta hora es difícil conseguir taxi. Eres un Omega, no me quedaría tranquilo. Cuanto más se acercaba, más fuerte era su aroma. Fruncí el ceño levemente. Nicolás, ¿ya te está comenzando el celo? Se detuvo. Parece que sí. Su susceptibilidad estalló de golpe. No podía conducir, así que llamamos a un chofer. Fuimos sentados juntos atrás. Cada vez que el coche se sacudía, nuestras rodillas se rozaban. Yo las apartaba con disimulo. La ventana estaba entreabierta, la brisa intensificaba su olor. Nicolás olía a lima. Ácida, con un toque áspero. No encajaba del todo con él. ¿Tu aroma es fresia? Preguntó de repente. Me congelé y me cubrí la nuca por reflejo. Desde que me limpiaron la marca, no usaba parches supresores. Parte por no haberme recuperado del todo, parte porque, casi no tenía aroma. Sin el parche, nadie debería notarlo. ¿Tú, puedes olerlo? Lo miré. ¿De verdad es fresia? El doctor dijo que mi aroma era tan tenue que prácticamente no existía. Nadie lo notaría. Ni siquiera Eric lo había hecho. Nicolás soltó una risa baja y áspera. ¿Puede? Es fresia, muy agradable. Era la primera vez que supe que tenía un aroma. ¿Y qué era fresia? Durante los días en que su susceptibilidad estaba en su punto más alto, no vi a Nicolás. Pero sus mensajes se acumulaban. Enviaba muchos, yo contestaba de vez en cuando. Después del trabajo, vi a Eric desde lejos. Estaba apoyado en su coche, fumando. No era sorpresa, venía por mí. Apagó el cigarro y se acercó. No respondiste mis mensajes, dijo con tono neutro. Ni contestaste mis llamadas. Así que tuve que venir. Después del divorcio, eliminé todos los canales por los que Eric podía contactarme. Publiqué el divorcio en el grupo familiar, luego me fui. Sus padres encantados, claro. Nunca me quisieron. Ahora tenían lo que querían. ¿Necesitas algo? Pregunté, indiferente. Vaciló, esa expresión impotente más profunda que nunca. Ha pasado casi un mes. ¿Todavía estás enojado conmigo?
Ya te desquitaste, ¿no? Te extrañé, por eso vine. Leo, volvamos a casarnos. No sonaba como una reconciliación, sonaba como una gracia que me estaba concediendo. ¿Ridículo? A veces de verdad me pregunto, ¿qué fui para Eric? Éramos fuego cuando éramos jóvenes. Solo él cambió después de la boda. ¿Acaso nunca vi quién era en realidad, o se volvió otra persona? Solté una risa desdeñosa. Eric, ¿perdiste la cabeza? ¿De verdad crees que con unas cuantas palabras bonitas voy a correr a tus brazos? ¿No te sobreestimas un poco? ¿O aún me crees un idiota? Su rostro se tensó. Frunció el ceño. Leo, ya basta, ¿sí? ¿De verdad crees que Nicolás se enamoraría de ti? No seas ingenuo. ¿Qué podría gustarle de ti? Hay fila para casarse con él, y tú no estás en ella, no puedes estarlo. Entonces lo entendí. En la mente de Eric, siempre fui algo pequeño, fácil de manejar. Sin talento, inferior. Él no había cambiado, siempre fue así. Así que deja de soñar, soltó. Nadie te quiere, excepto yo. Al ver esa cara autosatisfecha, apreté los puños y le solté un puñetazo directo al rostro. Un omega no es tan fuerte como un alfa, pero puse todo lo que tenía en ese golpe. Eric se tocó la comisura del labio, mirándome incrédulo. Lo miré a los ojos, frío, no necesito que me quieran. Y menos basura como tú. Al girarme, me topé con la mirada de Nicolás. No sé cuándo había llegado, si escuchó el discurso de Eric no importaba. Nunca había planeado trepar hacia Nicolás. Ni estar con él. Nicolás se acercó y le dio a Eric una mirada de arriba abajo, gélida. Lo sabía. Solo la basura no ve lo bueno en los demás. Y estás equivocado en algo. No se trata de si creo que Leo es lo suficientemente bueno, sino de si él cree que yo lo soy. Si él quiere, podemos ir hoy mismo a sacar el certificado. Su tono era sereno, pero sus palabras hicieron que las pupilas de Eric se contrajeran. Yo miré a Nicolás, atónito. La garganta súbitamente seca. Eric soltó una risa burlona. Tío, no me digas que le echaste el ojo al omega de tu propio sobrino. Imagínate los titulares, qué ridículo. No tiene nada de ridículo, respondió Nicolás. El único chiste aquí, eres tú. Era demasiado para procesar. Como dijo Eric, ¿qué podía ver Nicolás en mí? En un semáforo en rojo, el coche se detuvo. Fruncí los labios y lo miré. Suavemente pregunté, Nicolás, ¿qué es lo que te gusta de mí? Llevábamos casi una semana sin vernos. Era lo primero que le decía. Apenas se cruzaron nuestras miradas, la comisura de su boca se alzó. ¿Y tú qué crees que me gusta de ti? No se me ocurría nada. Un omega defectuoso, torpe, inexpresivo, marcado de por vida y recién divorciado. No había absolutamente nada digno en mí. Te conozco desde antes de que conocieras a Eric, dijo en voz baja. Sé perfectamente cómo eres, mejor que nadie. Me quedé helado, sin palabras. ¿Había conocido a Nicolás antes? No tenía ningún recuerdo de eso. Me moví como un robot al bajar del coche, cerrar la puerta y empezar a caminar. Me llamó por mi nombre, al girarme, solo dijo, buenas noches. Buenas noches, respondí, seco como el polvo. Eric se volvió completamente loco, vino a disculparse, con los ojos rojos, rogando perdón, jurando que no volvería a equivocarse, suplicándome que volviéramos a casarnos. Lo ignoré. Acampó frente a mi oficina, y pronto toda la empresa supo lo devoto que era mi exmarido, pidiendo otra oportunidad. Todos se lo creyeron. Yo no sentía nada. Nicolás, en cambio, no cedía. Me escribía todos los días. Mandaba regalos sorpresa. Incluso enviaba contratos como si fueran ofrendas. Él mismo lo dijo, si esto logra conquistarte, vale la pena. No lo logró, pero el proyecto que envió me hizo ascender, con un mes de capacitación en la sede central. Cuando se enteró, se quedó fumando en silencio toda la noche. Me arrepiento, dijo. No pude evitar reír. Solo es un mes. No es solo, respondió, asintiendo. Es mucho tiempo.
Pero no importa. Cuando te extrañe, tomaré un jet privado y volaré a verte. Esa frase tocó una fibra que llevaba enterrada mucho tiempo. Suspiré. Estaba perdido. Creo que me había enamorado. La noche que acepté su confesión, se inclinó para besarme, y justo entonces, Eric pasó por ahí y lo vio. En cuestión de segundos, ya se estaban golpeando. Nicolás había entrenado, Eric no había levantado un dedo en años, salvo en la cama. Cayó rápido. Se levantó tambaleando y me miró, aún terco. Leo, no puedes estar con mi tío. Eres mío. Lo miré fijamente, firme. No. Soy mío. Eric me llamó Omega defectuoso y nunca percibió mi aroma. Nicolás dijo que no le importaba. Eric despreciaba mi trabajo, Nicolás prometió respetar mis decisiones. Eric me arrastraba hacia abajo, me desarmaba. Nicolás me animaba a probar cosas nuevas, y me decía que no tenía que ponerlo a él como prioridad. Yo era yo, tenía que pensar en mí primero. El día que volé, Nicolás apareció con el ceño fruncido para despedirme. Lo piqué, supongo que debo agradecerle al proyecto del presidente Miller por mi ascenso y esta capacitación. Él sonrió, impotente. Justo antes de abordar, me atrajo hacia él y me besó largamente, solo soltándome cuando ya era inevitable. Al subir al avión, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Eric. Decía que había tenido un accidente de coche, y preguntaba si podía ir a verlo. Escribí sin expresión: cuando te mueras, iré. Y luego bloqueé el número. Al quinto día de capacitación, Nicolás vino de verdad, en un jet privado. Me empujó contra la puerta y me besó, el aroma de lima estallando entre nosotros. No sé cuánto duró. Apoyó la cabeza en la curva de mi cuello, ambos jadeábamos. He plantado algunas macetas de fresias, susurró con voz ronca. Cuando vuelvas, dime qué te parecen, ¿sí? Mis pestañas temblaban. Respiré. Está bien. Nicolás, pregunté, ¿de verdad percibes mi aroma? ¿Incluso ahora? Pero soy un omega defectuoso, huelo a fresia, respondió. No defectuoso. Hermoso. Cuando Eric llamó, me arrastré hacia el frente, sin aliento. Miller. Nicolás, el teléfono, necesito contestar, el sudor de su sien resbaló por mi espalda. Me rodeó con un brazo desde atrás, presionando contra mí. Adelante, murmuró dulcemente. Pulsó aceptar y acercó el teléfono a mi oído. La voz ebria de Eric brotó: Leo, ¿por qué no estás en casa? Te extraño, no pude emitir palabra. Nicolás, travieso, se movió a propósito. Me mordí el labio para no gemir. Nicolás tomó el teléfono de nuevo, riendo por lo bajo. Está ocupado. No disponible. No tenía fuerzas ni para abrir los ojos. Nicolás acarició mi mejilla. Se acaba de quedar dormido. Colgó. Abrí los ojos a la fuerza. Ya no más, Nicolás me levantó en brazos. Hora del baño. Tardó casi media hora. Me quedé en blanco. A la mañana siguiente, mis piernas estaban inútiles, entumecidas y temblorosas. Avergonzado, lo pateé. Él tenía cara de santo. No me pediste que me detuviera. Cuando terminó la capacitación, Nicolás no se apresuró a llevarme a casa. Quería llevarme a otro lugar primero, misterioso al respecto. Esa noche me condujo hasta un lago enmarcado por fachadas construidas para parecer reales. Bajo luces cálidas y amarillas, el lugar parecía un escenario teatral. Me llevó hasta un puente. Había parejas paseando. Señaló un edificio al otro lado. La primera vez que te vi fue allá. Llevabas un traje étnico, posando con turistas. Te veías increíble. Te observé desde aquí. Por mucho tiempo. Cuando por fin fui hacia allá, estabas tomándote fotos con una niña. Después de eso, me ignoraste. La última frase sonó herida. Un recuerdo vago afloró. Estaba trabajando en un empleo de verano, y me habían asignado a ese sitio para una promoción. El traje lo proporcionaron los organizadores. Solo recordaba el dolor en las mejillas de tanto sonreír. Todo lo demás era un borrón.
Reí. Probablemente no te vi. Él no lo aceptó. No me prestaste atención. Y cuando nos volvimos a encontrar, estabas con Eric, añadió, aún más dolido. Si seguía así, se bebería 3 tinajas de celos, así que cambié de tema. ¿Entonces te gusté desde aquel entonces? No respondió. Ah, amor a primera vista. Qué superficial eres, dije. Te veías hermoso con ese traje, sonrió. No exactamente superficial. También le diste un globo de cerdito a una niña, y a mí. Lo recordé vagamente. Una niña de 7 años había perdido a su madre y lloraba desconsolada. Le di 2 globos para calmarla. Cuando su madre la encontró, quedó uno, y como no podía llevarlo en el metro, se lo di a un transeúnte. Sé feliz, ¿sí? Nicolás rió. Eso fue lo que me dijiste. Y esa noche, yo no era feliz. Antes de que pudiera preguntar por qué, entrelazó nuestros dedos y me llevó de un extremo del puente al otro, y luego dimos la vuelta. Estaba por preguntar por qué cruzábamos otra vez cuando murmuró. Dicen que las parejas que caminan este puente de extremo a extremo estarán juntas toda la vida, así que si lo cruzamos 2 veces, significa que en esta vida y la próxima, serás mío. Parpadeé, con el pecho apretado y dolorido. Aparté la mirada. ¿De verdad crees eso? Antes no lo creía, dijo. Ahora sí. De regreso, lo solté como al pasar, tengo ganas de volver a sacar un certificado. Se detuvo, la mirada ardiente. ¿Con quién? Sonreí. No sé. Tal vez con alguien de apellido Miller. Podría ser. Entonces soy yo, dijo. Y tras una pausa, no soy Eric, Leo. Yo sí voy a amarte. Puedes confiar en mí. Siempre. Una brisa levantó las hojas caídas a nuestros pies. Me oí decir, está bien.